Hola querido, querida, ¿cómo estás? Mi nombre es John Escobar, bienvenido, bienvenida a este canal que es Sana y Conquista la Relación, que es donde entramos a ese lugar tan profundo para conocernos, sanar la relación más importante que es la relación con nosotros mismos, entre nuestra mente, nuestro ego, nuestra conciencia, luz, oscuridad, qué es lo que tenemos dentro, donde nos vamos a conocer en profundidad. Hacemos conciencia, sentimos, cuestionamos y experimentamos, por supuesto. ¿Para qué? Para vivir en plenitud. Y hoy vamos a hablar de algo realmente increíble y impresionante. Espero que te haga tanto sentido, que te resuene en tu interior, porque hoy vamos a hablar qué es despertar la conciencia y cómo despertar la conciencia nos impulsa para que podamos sanar todo lo que tenemos dentro. Así que vamos allá. No me creas nada, recuerda, sé escéptico, cuestiona, experimenta, siente, porque no tengo la verdad, lo que tengo es entrar profundamente en este ser humano y es exactamente lo que te voy a hablar. Cuando hablamos de despertar la conciencia, ¿qué significa despertar la conciencia? ¿No somos conscientes o traemos una inconsciencia? Yo soy diferente a ti, tú eres diferente a mí. ¿Por qué se dice todo el tiempo que somos uno? Pero si este cuerpo físico no es igual al tuyo, ¿cómo vamos a ser uno? Y el punto está en cuestionarnos. Cuando comenzamos a cuestionarnos, comenzamos a entrar en nosotros mismos. Pero mira lo importante que significa esto. Cuando nosotros vamos a abrir la conciencia, cuando llega un punto que tú dices, ya no quiero sufrir más, ya me aburrí, me harté de estar sufriendo. Y entonces, como me aburrí de estar sufriendo, me harté de sufrir, quiero comenzar a observar qué es lo que está ocurriendo. Cuando una persona entra en mucho caos, en mucho dolor, en mucha incertidumbre, comienza a entrar en una parte del ser humano que todos nosotros de una u otra manera cargamos. Heridas, complejos, inseguridades, temores, un lado oscuro, pensamientos negativos, pensamientos densos, envidia, culpa, rabia, vergüenza, frustración, todas esas cosas que son parte del ser humano. Despertar la conciencia es comenzar a observar todo eso, darte cuenta que lo traes como ser humano, darte cuenta que eso también es parte de ti y entonces observas, sientes, percibes, abrazas todo eso, lo que le llamamos el lado oscuro, la sombra, el ego que guarda todo eso, porque lo que busca mi mente, mi cerebro, es protegerme de morir. Entonces, como me quiere proteger de morir, lo que busca es, primero, dejarme en mi memoria, el ego que vive de la estructura del pasado, en mi memoria, guarda y atesora emociones densas, como rabia, frustración, miedo, vergüenza, ira, y todo eso lo guarda para que yo lo pueda sentir y entonces tenga un sistema de defensa, para no experimentar dolor. Entonces el ego dice, si yo experimento dolor, voy a sentir todo esto muy denso, entonces tengo todas estas emociones que están guardadas, cuando algo allá afuera lo despierta, ¡pum!, tengo un sistema de defensa. Y todo eso son estructuras, así tengo muchísimas estructuras para defenderme de un pasado que ya fue, o sea, que yo cargo en mi interior, que está lleno de oscuridad, de traumas, de complejos, de rabia, de odio, de ira, y todo eso es parte del ser humano. Y entonces entrar en conciencia significa entrar en mí, observarme en esa oscuridad, observarme en todo eso que llevo, darme cuenta que es mío, darme cuenta que yo lo traigo, que cada vez que pasa algo allá afuera se despierta en mí porque lo tengo dentro de mí. No solo tú, sino que todos como seres humanos traemos heridas, rechazo, abandono, le pusimos un nombre, ¿verdad? Humillación, traición, abuso, violencia, rabia, todas estas heridas que van generando estas emociones, las traemos nosotros como seres humanos, estos pensamientos, y entonces cuando tú haces conciencia, que es despertar la conciencia, porque te aburriste de luchar contra ese lado, aburriste de luchar contra el ego, lo integras, haces que el ego venga para acá, lo abrazas, lo observas, y entonces comienzas a comprender que toda la frustración del ser humano, comienzas a comprender que todo el dolor del ser humano y que todo el sufrimiento es porque luchamos con esa parte que no queremos ver.
Perdón. Y esa es una guerra. Y esa es una guerra enorme que trae cada ser humano. Por eso se dice que cada uno lleva una guerra interna. ¿Por qué? Porque cuando tú te vuelves consciente, comienzas a observar que todo eso también tú lo traes como ser humano. Comienzas a observar que cargas con lo mismo que carga todo ser humano y solo lo haces consciente. Entonces te das cuenta que todas esas heridas, traumas, complejos, miedos, inseguridades lo carga cada uno de los seres humanos. Quizás tú lo experimentaste en tu pasado, por ejemplo, sentiste abuso, humillación, traición, rechazo, abandono y todo eso lo experimentaste. Para que lo hagas consciente en tu realidad, no es bueno ni malo, la conciencia es una energía que es solamente observadora de esto, y entonces observas que al ver eso, tu luz comienza también a crecer. ¿Por qué? Porque te das cuenta que eres luz y eres oscuridad, y entonces comienzas a aceptar ambos en ti, y eso es despertar la conciencia. Entonces, cuando comienzas a observar que traes todo esto y que quizás lo experimentaste cuando chico, con mamá, con papá, con alguna persona, con algún ser, solo te das cuenta que al hacer conciencia y decir, ok, pero tú me estás diciendo que esa rabia, esa ira, ese miedo, esa violencia, todo eso yo también lo tengo, claro que sí. Pero dejas de luchar con ello y te vuelves consciente para estar en tu centro, y eso es vivir en plenitud. ¿Por qué vives en plenitud, querido, cuando haces conciencia? Cuando ya te aburres de esquivarte, de rechazarte, de decirte, no, yo no soy eso. Cuando comienzas a observar tu luz, que es maravillosa, que es la luz con la que yo expreso aquí, pero también te das cuenta que entras en tu oscuridad, que está muy profunda, pensamientos, donde está el ego, hay heridas, complejos, rabia, inseguridad y todo eso. Y dejas de luchar con eso, porque cuando tú sientes rabia, eres rabia en ese preciso momento. No es que tú estás sintiendo la rabia porque algo externo te la hizo sentir, no, tú eso es lo que llevas dentro. Entonces sientes en este momento rabia, y entonces cada vez que te dejas sentir ahí, comienzas a experimentar, y quizás salga la emoción, y quizás salgan muchas cosas que están dentro, que las hemos ido acumulando mucho tiempo, durante años. Entonces la conciencia es, ¿cuándo dejas de sufrir? Cuando te das cuenta que finalmente cualquier cosa perturbadora del mundo, tú también la tienes dentro. Solamente que aceptándola, dejas de controlarte. Dejas de luchar contra eso para decir, oye, yo también soy esto. Yo también traigo todas estas cosas. Entonces comienzas a observar a mamá y te das cuenta por qué peleas con mamá. Porque mamá te hace ver todo eso que también traes dentro. Y entonces ahí tomas conciencia y dices, carajo, si yo me doy cuenta de esto, asumo esto, lo tomo, me hago responsable de esta emoción, la siento y digo, ok, pero yo ahora que la sentí se va. No. Sigue. Lo que pasa es que ahora te das cuenta que eso también eres tú, así como tienes la luz, la alegría, el amor, la felicidad. Bueno, el amor es un estado de conciencia, pero el amor romántico, por ejemplo, la ternura, la solidaridad, la expresión, el comunicar, el servir y todo eso muy lindo, también tiene este otro lado que es parte del ser humano. Porque si tienes una luz maravillosa, también tienes una oscuridad maravillosa. Y entonces el despertar significa darte cuenta que tú eres todo. Eres todo en esta dimensión que es densa, eres igual que cualquier otro ser humano, solo que tú te atreves a entrar en todo eso y aceptar, abrazar, integrar ese lado oscuro. Y dejas de luchar, querido, con eso. Eso es despertar la conciencia desde esta visión. No me creas, no tengo la verdad, solo estoy experimentando, y entonces te das cuenta de los pensamientos que vienen, te pueden reír de eso. Te puedes reír que a veces te vienen pensamientos de no lo vas a lograr, no, tú no puedes, tienes dudas. Entonces comienzas a observar, wow, ¿y de dónde viene todo ese condicionamiento? Es una voz del pasado, es una voz que está condicionada ahí, pero toda esta emoción que tengo dentro, claro que la estoy sintiendo y experimentando. Entonces si vas a sentir rabia, odio, lo sientes y lo experimentas, también lo eres en ese momento, ahí, así te conoces. Ahí te conoces en profundidad, cuando sabes que eso también lo tienes dentro. Entonces deja de condicionarte, porque en vez de luchar contra eso y decir yo no soy eso, no puedo sentir eso porque eso es malo,
comienzas a abrazarlo para poder liberarte. Y en este preciso momento, si estás sintiendo algo denso, algo oscuro, solo acepta que eso también es parte tuya y entonces va a dejar de controlarte, vas a dejar de luchar con ello, vas a dejar de frustrarte por eso. Despertar la conciencia significa entrar en lo profundo y darte cuenta que eres una energía experimentando esto, esta densidad, y que tampoco de una u otra manera eres este cuerpo, y que tampoco eres esta ropa, y que tampoco eres todo esto, y que esto finalmente es una ilusión que en algún momento vas a dejar de experimentarla físicamente, porque la está creando mi mente, mi cerebro, que es la gran máquina, esto que está aquí, para que yo pueda experimentar este mundo físico. Gracias a este computador maravilloso le doy forma a la vida. Gracias a este computador increíble, yo puedo observar las cosas, decir este es un color, esta es una cámara, esto es una pizarra, esto es, ¿sí? Gracias a eso le doy conceptos, creo conceptos y estructuras para poder identificar el mundo. Pero tampoco soy eso. Soy lo que estoy sintiendo a cada instante. Porque esto otro es una configuración, es algo creado desde el pasado, pero lo que siento aquí en este preciso momento, eso es real. Lo que estoy sintiendo soy yo y entonces te experimentas, te sientes, te dejas estar, te dejas ser, te dejas sentir, te dejas de reprimir para comenzar a sentirte por completo y eso es observarte en luz y en oscuridad. Y entonces cuando comprendes todo esto también te das cuenta que una vez que comienzas a hacer conciencia de todo esto, nuestro ego, que es esta estructura, comienza a estructurar ahora también la espiritualidad. Y entonces comienza a juzgar, pero desde este otro lado espiritual. Y entonces te vas al otro lado. Por eso el despertar la conciencia significa, cada vez que comienzas a juzgar a una persona, es porque otra vez estás en la cabeza, otra vez estás en la estructura, otra vez estás diciendo esto es correcto, esto es incorrecto. Te das cuenta desde la conciencia que en sí el ego, la estructura, mi mente, está creada para generar conceptos. Dejas de luchar con tu mente, dejas de luchar con tus pensamientos, dejas de luchar con ellos para abrazarlos por completo y dejar que pasen y que fluyan por ti. Y entonces comienzas a vivir en una plenitud de dejarte estar, de dejarte sentir, de dejarte fluir constantemente. Comienzas a darte cuenta que si todo esto es una ilusión, puedes crear lo que tú quieras en tu realidad. Puedes crear lo que ames, da lo mismo lo que sea, sin el apego a obtenerlo, porque te das cuenta que finalmente desde la conciencia da lo mismo si lo obtienes o no lo obtienes, lo importante es seguir sintiéndote. Entonces, entre más grande puede ser algo que quieras conseguir, más te vas a sentir, y para eso lo haces, para seguir sintiendo. No lo haces para obtener una casa, millones de dólares, o sea, si lo obtienes es genial, no hay ningún problema, pero lo que yo voy sintiendo en la medida en que voy experimentando todo esto, entonces ahí te das cuenta que eres consciente. Y si de repente sientes, oye, unas ganas locas de hacer algo, lo haces. Por supuesto sin tratar de hacerle daño a ningún otro ser humano, pero te atreves a ser tú mismo, a fluir, y entonces rompes las estructuras y comienzas a ser más tú. ¿Por qué? Porque comienzas a abrazar tu lado oscuro. Comienzas a abrazar lo que realmente eres. ¿Para qué? Para darte cuenta que al abrazar el lado oscuro, queridos, comienzas a ver la luz. Porque si aceptas todo esto, también tienes que aceptar todo esto otro. Todo es la luminosidad, todo lo que tú eres también. O sea, finalmente eres uno completo con la vida. Y eso es hacer conciencia. Cuando te das cuenta que estás atrayendo una persona o estás generando aquí una realidad en tu mundo externo, que no te está haciendo sentir algo agradable, que es algo denso, o quizás que se repite, o a lo mejor estás experimentando ciertas cosas, es para que puedas hacer conciencia de eso que no eres consciente, esa inconsciencia colectiva que es nuestro lado oscuro, y te das cuenta que, oye, los pensamientos negativos, desastrosos, los pensamientos perturbadores, las emociones densas como la rabia, la ira, la frustración, la vergüenza, todo eso es parte del ser humano, entonces dejas de pelear con el ser humano, te dejas de ofender por el mundo. ¿Para qué? Para comenzar a aceptar al mundo, a abrazar al mundo, dejas de perturbarte y entonces comienzas a fluir. Te das cuenta que estás en una relación porque quizás lo hiciste desde ese miedo y entonces desde ese miedo estás fluyendo y desde ese miedo estás tratando de buscar algo allá afuera para que te llene.
Y entonces te das cuenta de eso, pero tampoco te culpas por eso, porque te das cuenta que la culpa también es una de las emociones que traemos nosotros. Y entonces como seres humanos solamente te das cuenta que cuando aceptas tanto el ego, lo integras, lo aceptas, lo haces tuyo también. Con todas esas cosas que cargamos como seres humanos, entre más entras en ti, entre más tocas oscuridad, más te conoces como ser humano y más conoces al ser humano. Por eso siempre el camino es hacia adentro. Puedes leer 50 libros, puedes estar mirando hacia afuera, puedes estar aprendiendo de otras personas. De hecho, estás viendo quizás este video para tratar de aprender qué carajo es la conciencia. Pero la única forma de que comprendas la conciencia es una experiencia, queridos, y no una teoría. Yo estoy aquí ahora sintiéndome por completo, abriéndome por completo, expandiéndome, rompiendo creencias, rompiendo patrones, hablándote de todo lo que soy, de todo lo que tengo, de todo lo que experimento. ¿Por qué? Porque de esta manera yo me conozco por completo, en profundidad. Esto es despertar la conciencia. Despertar la conciencia es el camino espiritual a ser humano, a ser lo más humano posible, a observarte con todo lo que carga ese ser humano, con todo lo que trae el ser humano. Y desde ese lugar comienzas a sanar, porque sanas cuando te das cuenta que la herida la cargas, las emociones las cargas, estos pensamientos los cargas porque estás luchando y no estás aceptándolo. Ignoras que eso es parte tuya y como ignoras eso, te comanda y creas tu realidad en base a todo eso que estás guardando en silencio en la oscuridad. Y entonces entras ahí. ¿Es incómodo? Claro. ¿Es doloroso? Claro, porque observas que todo eso también es parte tuya. Entonces cuando tú dices, ¿por qué atraigo todo esto a mi vida? Es porque tienes que observarlo, abrazarlo y decir, ah, mira, esto también es parte del ser humano. Esa rabia, esa ira, esa indiferencia, todo eso, ¿para qué? Para que puedas entrar en conciencia y darte cuenta que eso también es parte del ser humano. Y si lo estoy experimentando es para que yo lo pueda abrazar. Una vez que yo lo abrazo, comienzo a sentir, siento todo eso y comienzo a sanar. Y entonces ya no me perturba y me doy cuenta que eso es parte de ella. Deja de comandar mi vida. Así con cualquier cosa, así con el miedo, así con la rabia, así con la frustración, solo te dejas sentir y entre más te dejas sentir, más te conoces a ti, más conoces al ser humano. Despertar la conciencia no significa comenzar a ver toda la luz del mundo y comenzar a meditar y a cantar y a hacer pajaritos y y soy el más genial y todo es lindo y bello. Despertar la conciencia significa, ok, eso es parte de... Pero también está el otro lado, donde hay frustración, miedo, rabia, culpa y todos esos pensamientos y todo eso es parte del ser humano. Eso es parte de este ser humano. Cuando entras en el autoconocimiento, cuando entras en conciencia, cuando entras a cuestionarte, a ti sobre todo, te das cuenta que eso es todo lo que somos como seres humanos. Te das cuenta que el ego, la cabeza, nuestro cerebro está hecho y condicionado para crear estructuras, para protegernos, para buscar placer y alejarnos del dolor. Y entonces por eso nos mantenemos en una zona cómoda, pero lo aceptas. Y entonces sabes que al salir de un lugar cómodo vas a sentir incomodidad y vas a sentir dolor y vas a estar expuesto y por supuesto. Pero ya lo aceptas. ¿Aceptas que te van a criticar? Sí, claro. ¿Que te van a rechazar? Sí, claro. Porque eso es parte de la esencia humana. Si estás luchando contra eso, ¿por qué la gente es así? ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué el mundo no es más consciente? Entonces estás mostrando tu inconsciencia porque estás juzgando el mundo. Cuando tú despiertas, cuando tú vives más consciente, dejas de juzgar a los demás y comienzas a entrar en ti para sentirte en profundidad, para darte a ti mismo lo que tienes que pedir al mundo. Comienzas a darte tu amor, comienzas a abrazar tú esa oscuridad, comienzas a abrazar esa rabia, comienzas a sanar ese niño interior, comienzas a observar esos pensamientos, a integrar el ego y darte cuenta que eso es parte de la esencia humana. Y entre más te conoces a ti, más conoces al ser humano, porque tú eres un ser humano, seas mujer, sea hombre, da lo mismo. Entras en ti, dejas de perturbarte contigo mismo, porque cuando lo rechazas, lo reprimes, comienzas a observarlo allá afuera y entonces comienzas a sentirlo. Eso es el despertar de la conciencia. Lo que pasa es que estamos en la parte superficial donde queremos saber por qué creo esta pareja, por qué atraigo esto, qué es lo que me pasa con mi mujer, con este novio, con esta novia, que son las partes superficiales, pero necesitamos vivir todo eso y experimentar todo eso para seguir entrando en nosotros y dándonos cuenta que eso es parte del ser humano. Y si tú lo ves allá afuera y lo estás atrayendo es porque también necesitas hacer conciencia de que eso también es parte tuya y dejar de perturbarte. Cuando aceptemos que como seres humanos, como especie,
tenemos una luz y una oscuridad. Y veamos la oscuridad, vamos a ver mucho mejor la luz. Cuando veamos la luz sabremos que hay una oscuridad y dejamos de perturbarnos por eso. Si crees que yo soy un ser luminoso es porque no has visto mi oscuridad. ¿Sí? Ese es el punto increíble. Y entonces cuando yo observo mi oscuridad, tampoco me identifico con ella, no es que yo sea mi oscuridad. Eso es parte de esta esencia como ser humano. Espero adentrarme mucho en eso. Y el ego lo que busca es protegernos y decir, no, porque está muy condicionado a las estructuras que hemos creado, ¿no? Aquí. Entonces, no, tú no puedes tener esa oscuridad, tú no puedes decir que tú eres pensamientos densos, negativos, desastrosos, perturbadores, eróticos. No. Claro que sí. Todos hemos experimentado todas esas cosas, así igual que todas las emociones. Cuando dejas de luchar con ellas, comienzas a entrar en conciencia y comienzas a darte cuenta que tienes que sentirla y experimentarla. Y quizás no te has dado permiso para hacerlo y por eso lo reprimes, lo guardas, lo acumulas. Y llegó el punto de decir basta. Y aquí entramos en este lugar donde sanamos esa relación que es con uno mismo. No me extiendo más. Recuerda, mi nombre es John Escobar, esto es Sana y Conquista tu Relación. Si te ha ayudado esto, si quieres seguir entrando en ti, por supuesto aquí vamos a una parte, pero si quieres seguir entrando y comenzar a este camino para poder sanarte, vivir pleno tus relaciones, pleno en tu vida, en tu trabajo, en esta vida tan hermosa que es con luz y oscuridad, te invito aquí abajo, te voy a dejar los datos para que puedas, primero, entrar a mis redes sociales o si quieres escribirme un correo para trabajar directamente conmigo. ¿Cuándo? ¿Dónde? En la membresía, que es donde nos juntamos todos los valientes que estamos entrando en esta relación con nosotros mismos, donde vamos todos los meses, 4 veces al mes estamos entrando en nosotros para poder ir, sanar, hacer conciencia y estamos dándonos ese tiempo para nosotros. Puedes entrar en esa membresía que está a un precio maravilloso. La idea es que seamos cientos y cientos y cientos para poder entrar ahí y poder crear esta gran comunidad de personas que sienten todo, que se abrazan, que piensan con el corazón y que sanan su relación para poder hacer conciencia, vivir conscientes y plenos en este mundo, sobre todo plenos, para dejar de perturbarnos por tantas cosas y empezar a observarnos en todo lo que somos, queridos y queridas. Así que, nada, te dejo un beso, un abrazo, nos vemos en la próxima. Recuerda, sigue el canal, compártelo con alguien que le pueda servir, que a lo mejor está viendo el tema de despertar la conciencia, que nos vamos siempre para cualquier lado, ¿cierto? Esto es algo que tiene que ver con un equilibrio, así como la vida misma. Eres este cuerpo, estás experimentándolo, pero a la vez tampoco lo eres. Es mucho, mucho más profundo el despertar de la conciencia. Pero si quieres entrar mucho más allá para poder sanar las relaciones, que esto es la parte más profunda, recuerda, aquí te voy a dejar todo. Nos vemos en la próxima, un beso y un abrazo, siente todo aquí y ahora, ya eres suficiente. Nos vemos.